Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Continuando con los videos de cursos del curso básico de programación Excel, vamos ahora a hacer el análisis de lo que son las asistencias y las calificaciones para el primer parcial, considerando una serie de escalas para lograr la calificación del parcial correspondiente y el porcentaje de asistencias, tanto asistencias, faltas, etc. Para eso vamos a utilizar el ejercicio que desarrollamos en el video anterior, que es este que vemos aquí en esta imagen. Aquí podemos ver que incluso el libro ni siquiera se ha guardado. Voy a guardarlo como un ejercicio, archivo, guardar como, elijo el lugar en examinar, voy a elegir el lugar donde lo voy a guardar. En mi caso voy a ir al área de mi trabajo, que es el disco duro E, voy a irme a cursos, voy a irme a Excel, por ejemplo, y allí precisamente en Excel voy a guardarlo como un ejercicio de lista, ejercicio de lista de asistencias y evaluación continua. Y simplemente ahí lo guardamos y entonces ya tenemos el libro guardado. Ahora lo que vamos a hacer con este libro, con este documento, me voy a ir a donde dice primer parcial asistencia. Recuerden que esto lo generamos en el video anterior. Si tienen alguna duda, les pido de favor que repasen el video anterior. Vean que en el primer parcial aparecen tanto asistencias como calificaciones. Ya habíamos separado haciendo las copias de este global y habíamos generado uno para asistencias y otro para calificaciones. Bien, vamos primero a hacer el análisis de asistencias. Simplemente lo que vamos a hacer es que en esta parte lo que me interesa saber, por ejemplo, es porcentaje, total de asistencias, voy a ponerlo en el orden que nos conviene para control escolar. Entonces voy a poner total de faltas. Enseguida vamos a poner porcentaje de faltas. Voy a poner aquí total de asistencias. Y porcentaje de asistencias. Muy bien. Ahora, para poder hacer esto, incluso voy a insertar aquí un renglón. Estoy separando lo de las fechas para que no haya problemas. Aquí voy a insertar una columna. Y en esta columna lo que voy a hacer es poner el total de vamos a decir el total de clases, porque una cosa son las asistencias, otras son las faltas, y el total de clases, ya sean asistencias o faltas, lo tengo que considerar. Entonces aquí voy a poner total de clases, y incluso esto, ojo, si yo lo pongo como columna tendría que ponerlo aquí en todo esto. La verdad es que no es necesario, porque esto lo puedo poner en la parte superior. Y aquí voy a poner total de clases. Y vean que ya aquí voy a poner simplemente el número que corresponde. Para hacer este número es muy simple. Lo único que voy a hacer es contar las fechas totales. O sea, vamos desde aquí hasta acá. O sea, y eso lo hace la máquina automático. Simplemente le digo igual contar. Y abro paréntesis. Voy a mover un poquito la pantalla para que lo puedan ver más claramente y no queden dudas. Entonces aquí simplemente lo voy a poner igual
contar, abro paréntesis y entonces selecciono el rango que quiero que cuente. Entonces simplemente aquí selecciono el rango con el ratón, le doy enter y automáticamente me dice que fueron 25 clases totales, 24 clases totales, perdón. Entonces ahora sí ya puedo contar las faltas. Entonces para contar las faltas necesito saber cuántas fueron Fs de cada uno de estos renglones. Obviamente aquí no hay ninguno, seguramente me va a dar 0. Ahorita vamos a hacer el conteo. Entonces aquí igual contar punto si. Esto es contar si se cumple una condición, es un conteo condicional. Y entonces aquí el rango, esto también lo vimos en los videos anteriores. Si tienen alguna duda lo pueden checar en los videos anteriores, pero de todos modos aquí lo estoy haciendo paso a paso para que no tengan ningún problema. Entonces aquí ya tengo el rango seleccionado y simplemente lo que tengo que poner es el criterio con una coma y el criterio. Ahora el criterio se pone entre comillas, entonces simplemente lo que voy a poner que sea igual a la letra F. Contar si es igual a la letra F. Cierro el paréntesis y aquí me dice que hay 0. Vamos a ver si esto funciona. Lo voy a arrastrar hacia abajo y en aquellos renglones en donde haya Fs me tiene que poner las Fs. Aquí me dice por ejemplo que este alumno tuvo F total, o sea nunca llegó a clases. Luego aquí vamos a ver si hay más. Aquí hay 9, por ejemplo, 9 faltas. Si está contando, por lo que veo hay muy poquitas faltas, retardos. Voy a poner algunas faltas aleatorias por acá para que vean que si funciona. F, F, F. Y entonces vamos a ver si las detecta y vean que aquí está 1, 1. Aquí está contando las faltas. Si por acá pongo algo atrás, F, F, ahí ya me puso 2, F, ahí también, aquí F, F, y ven que tengo faltas. Ahora, hay un criterio que no me pide control escolar y que es precisamente el de retardos. Ahora, yo puedo tomar en cuenta el criterio de retardos para poder apoyar o no, vamos, el complemento de una calificación de un alumno. Entonces voy a considerar aquí el total de retardos. Obviamente esto no lo pide control escolar, lo estoy haciendo para que ustedes lo puedan utilizar como herramienta. Y es lo mismo, igual contar punto si, y vamos al rango. El rango es el mismo, vengo para acá, obviamente selecciono el rango correspondiente y ya que tengo el rango correspondiente simplemente pongo la coma y pongo igual, entre comillas, igual a R, y entonces me va a contar los retardos. Se dan cuenta, es algo muy sencillo. En este caso tiene 0, pero seguramente aquí me va a arrojar algunas R's y ven que tiene 19, 5, etc. Entonces hay gente que pues, considerablemente está llegando tarde, una persona que siempre llegó tarde y cosas así. Entonces ahí podemos tener un criterio también de evaluación. Ahora, ¿cómo saco el porcentaje de faltas? Pues simplemente lo que tengo que hacer es dividir esto entre el total de clases. Entonces aquí lo que hago es igual a esto, pero como esta es una celda constante, entonces tengo que hacer la división. ¿Sí? Entonces aquí hago la división de esto, pero esta es una celda constante, por tanto le pongo F4 y ven que me le puso signo de pesos AC, signo de pesos 2, y aquí me va a dar esto. Pero como yo quiero porcentaje, le voy a pedir que me lo exprese en porcentaje, 0% por lo pronto aquí, pero vamos a ver qué nos arroja esto. Entonces resulta que tengo aquí ya los porcentajes de las faltas. Ahora me voy a las asistencias, va a ser exactamente lo mismo, va a ser igual, ¿sí? Contar, punto si, y selecciono otra vez el rango, y ya que tengo seleccionado ese rango, entonces simplemente en donde está la operación, ahí voy a poner coma,
y entre comillas voy a poner igual a de asistencia, y esto va a contar entonces todas las asistencias. Entonces aquí me dice las asistencias. Si observamos, entonces aquí ya puedo tener el total de las asistencias. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, simplemente lo que voy a hacer es poner el porcentaje de asistencias. Esto va a ser igual a esto entre este, que es una celda constante, F4, y vean que me le puse signo de pesos AC, signo de pesos 2, que es esta misma celda. Le doy Enter y simplemente lo que voy a hacer, esto es un porcentaje, aquí le digo porcentaje en el formato de número y lo copio. Y entonces aquí me va a decir precisamente los porcentajes de asistencia de cada alumno. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos el criterio para saber si tienen o no derecho a examen ordinario. Normalmente, bueno, depende de la escuela, pero normalmente es el 80% de asistencia para tener derecho ordinario. Los que no cumplan con el 80 simplemente automáticamente están en extraordinario, y aquí tienen ya el criterio de decisión, de selección para esa estructura. Si me voy ahora a lo que es las calificaciones, vamos ahora entonces a ver los criterios. Vamos a suponer que yo estoy evaluando por asistencia y participación. Ahora, tareas, exámenes y ejercicios. Ahora, yo puedo separar cada uno de estos en varios rubros si fueran muchos. En este caso, que son tan poquitos de participaciones, pues asistencia y participación. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es poner los porcentajes correspondientes. Vamos a suponer que fuera un 10%, un 20%, ya estamos hablando de un 30%, vamos a hablar que en exámenes fueron 40% y que acá fueron 30%. Estamos hablando de el 100%. Si nosotros hacemos una autosuma aquí, tenemos que llegar al 100% y vean que aquí tenemos el 100%. ¿Cómo hacemos para esta evaluación? Es muy simple. Simplemente lo que hacemos es igual. En este caso, que es una sola columna, pues le damos clic y lo multiplicamos por el porcentaje correspondiente. En este caso sería el punto 1. Porque sería 10 entre 100, es el porcentaje correspondiente. Esto es por 0.1 y ahí tenemos la calificación correspondiente a la asistencia. Luego vamos a tener aquí las tareas. En tareas vamos a suponer, aquí tenemos ejercicios, examen, primera serie de ejercicios, evaluación y segunda serie de ejercicios. Si alguno de estos corresponde a una tarea, la podemos utilizar. Aquí tengo ejercicios. Quiere decir que probablemente no puse yo el nombre correcto. Voy a poner por aquí en ejercicios polinomios, lo voy a poner como tarea de polinomios. Tarea de polinomios. Esto es un ejemplo para que vean cómo podemos tener. Tengo una tarea, bueno, hago lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es igual a esto por el 20%, que será 0.2. Entonces en ese momento ya tengo la calificación de tareas. Ahora, para exámenes. En exámenes tengo y tengo Por tanto, voy a tener que tomar en cuenta dos columnas. Entonces va a ser igual. Y voy a abrir un paréntesis, que es lo más fácil. Abrir un paréntesis, le doy clic a la primera, sumo le doy clic a la segunda, hago la suma total, ya sé que tienen que dar entre los dos 200, entonces lo voy a dividir entre 2, que son 2 calificaciones, y todo esto lo voy a multiplicar por el porcentaje, que es el 40, que es 0.4. Entonces, si observan aquí, hago la suma de las calificaciones, que son 100 y 100, son 200, lo divido entre 2, me va a dar 100, y lo multiplico por el porcentaje de la calificación, que es 40%, y que corresponde a 0.4.
simplemente le doy enter y ya tengo la calificación correspondiente a ese examen. Estos, recuerden que estoy hablando de que son porcentajes. Simplemente si yo pongo aquí, yo digo que este es 10%, este es 20%, este es 40% y este es 30%. No lo había puesto como porcentaje, pero aquí lo pongo y simplemente le digo que lo exprese como porcentaje y ahí lo tenemos completo. Ahora, los ejercicios tenemos el mismo caso. Tenemos primera serie de ejercicios, segunda serie de ejercicios. Hacemos exactamente lo mismo que con las tareas. Simplemente pongo el igual, abro un paréntesis, pongo la primera serie de ejercicios que va aquí. Primera serie de ejercicios, la sumo con la segunda serie de ejercicios. Ya que tengo esto, cierro el paréntesis, lo divido entre 2, que son las 2. Si fueran 3, pues lo divido entre 3. Si fueran 4, lo divido entre 4, etc. Y ya que lo tengo ahí, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicarlo por el porcentaje correspondiente a los ejercicios, que es el 30%, por tanto es el punto 3. Y queda listo. Ahora, ya con esto ya puedo hacer yo la suma total de la calificación, y la suma total de la calificación simplemente es esta. Entonces resulta que aquí me manda que la calificación es el 85%. Vamos a suponer que la calificación me la piden solo con un decimal. Calificación. Entonces simplemente esta calificación, si lo vemos así, es la calificación del primer parcial. Aquí lo tenemos. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es dividir esto entre 10 y vean que automáticamente me da la calificación. Voy a simplemente a copiar esta estructura, selecciono todas, las arrastro hasta acá y automáticamente ya tengo las calificaciones, ¿sí? Ahora, aquí por ejemplo tengo 6, 8, 10, etcétera, y tengo todas las calificaciones. Pero si nos piden un decimal, aquí lo que tengo que hacer es seleccionar esta parte, y ya que tengo seleccionada esa parte, simplemente aquí le pido que aumente un decimal. Juego con aumentar o disminuir hasta que llegue al número de decimales que yo quiero. Y vean que aquí ya tengo las calificaciones enmarcadas a un solo decimal. Entonces, esta es la manera y la forma más simple de tener una lista de calificaciones. Se dan cuenta, esto funciona para el primer parcial, para el segundo parcial, ¿sí? Lo mismo, etcétera. Ahora, vamos a suponer que yo ya tengo primero y segundo parcial. Bueno, en las calificaciones de ordinario, simplemente como voy a tener ya las calificaciones del primer parcial y segundo parcial, estas columnas pues en realidad ya no las ocupo. Estas columnas pues las voy a seleccionar. La selección y simplemente las borro y ya me queda libre para poner aquí, por ejemplo, calificación primer parcial, calificación segundo parcial, examen ordinario. Si vemos lo que trabajamos normalmente en las calificaciones de este tipo, es el 50 por el 25, 25 y 50. Es parte de lo que normalmente trabajamos. Voy a copiar esto, lo voy a pegar de este lado para que veamos cómo trabajar esa estructura aquí. Control V. Entonces simplemente yo voy a tener la calificación del primer parcial. Voy a poner calificaciones aleatorias como ejercicio nada más. Estas calificaciones simplemente yo las puedo traer desde el primer parcial. Voy a hacerlo de una vez para que vean cómo podemos trabajar. Aquí en calificación primer parcial pues tengo que traer las que calculé del primer parcial. Igual, y me voy a lo que es el primer parcial, en donde están las calificaciones primer parcial, y simplemente lo que tengo que hacer es darle clic aquí y automáticamente ya tengo la calificación con el simple igual. Esto lo arrastro y ya tengo
la calificación. Hay que tener cuidado de que las listas no cambien. Observen que aquí no me puso los decimales, entonces simplemente lo que tengo que hacer es aumentar decimal, disminuir hasta llegar a un decimal. Ya lo tengo. Ahora voy a generar aquí números aleatorios para el segundo parcial. Sabemos que este es el 25, corresponde al 25% de la calificación. Normalmente así lo manejamos, 25%, y acá el ordinario el 50%. Esto nos lleva precisamente a tener la evaluación continua reflejada en todas las evaluaciones. Voy a hacerlo aquí generando números aleatorios, igual aleatorio punto entre, y aquí voy a poner número inferior, que voy a ponerle 2 para que no se vaya hasta el 0, y el número 10. Estos son los números aleatorios que va a estar trabajando la máquina. Simplemente lo voy a arrastrar y entonces voy a tener ahí ya todas las calificaciones y con un decimal. De hecho, ahí ya tiene un decimal. Esto mismo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí, porque tampoco tengo el examen ordinario. Teniendo yo la calificación, pues ya lo tendría. Entonces, con esto pues ya tengo yo un estimado de calificaciones. Ahora voy a convertir esto, que son números aleatorios, lo voy a convertir en números directamente, porque si no me está dando cambios y cambios. Entonces aquí simplemente copio y me voy aquí para pegarlo como valor, y en ese momento ya son números que no van a cambiar. El promedio de esto es un promedio ponderado, porque es un promedio que de este vale 25, este vale 25 y este vale 50. Entonces aquí voy a poner la calificación del ordinario. Calificación ordinario. Entonces la calificación de ordinario se va a calcular simplemente como igual a este por 0.25 más este por 0.25, porque es el 25%, más este por el 50%, 0.5. Y esto me lleva a que, por ejemplo, este alumno alcanzó 5.30. Cuido los decimales para que tengan un solo decimal, y si se dan cuenta, aquí vamos a tener las calificaciones del ordinario. De la misma manera podemos arrastrar las calificaciones del extraordinario. Simplemente podemos ver, en mi caso, por ejemplo, trabajo en el extraordinario. Voy a borrar todo esto porque no lo ocupo, ¿sí? En el extraordinario simplemente yo lo que hago es tomar en cuenta cierto porcentaje de lo que es la evaluación continua, porque creo que debe estar reflejada en todos, pero eso ya depende del criterio de cada quien. Entonces aquí, por ejemplo, yo jalo la calificación de los parciales, o sea, la calificación de ordinario, ¿sí? Entonces calif ordinario y el examen extraordinario. Y esto me va a dar, por ejemplo, en mi caso yo trabajo que la calificación de ordinario es un 40%, y la calificación de extraordinario es 60%. Entonces esto simplemente lo que hago es jalar la calificación ordinario de aquí, ¿sí? Y la multiplico por, ¿sí?, el 40%, 0.4. Aquí ya me da la calificación que trae de allá. Aquí me da la calificación del examen. Voy a generar números aleatorios otra vez. Aleatorio a punto entre, y voy a poner aquí entre un 4 y un 10, y entonces esto me va a generar números de calificación del examen ordinario, ¿sí? Recuerden poner los decimales que correspondan. Aquí también los decimales que correspondan. Esto lo voy a arrastrar también para que jale las calificaciones del caso anterior.
Y como estos son números aleatorios, simplemente los voy a convertir en valores, copio y pego como valores y queda listo.Í está ya. Y ahora sí ya puedo poner calificación de extraordinario. Calificación extraordinario. Entonces la calificación de extraordinario va a ser igual a este por 0.4 más este por 0.6. Y aquí tenemos, por ejemplo, voy a poner el número de decimales correspondientes y tenemos la calificación del extraordinario. Ahora, si ya tengo la calificación del extraordinario, obviamente voy a quitar los que ya habían pasado en el ordinario. Ahorita lo estoy haciendo en general para que vean cómo se hacen los cálculos. Es algo muy simple. Y ahora esto mismo lo utilizo para lo que es el ordinario, lo utilizo para el título, pero ahora, por ejemplo, aquí en el título simplemente lo que hago es que pongo calif ordinario y a este ordinario aquí le doy un 30%, pero les digo, ese es criterio de cada quien, 30%. Después viene la calificación del el examen a título y esto aquí pongo un 70%. Ok, lo jalo desde el ordinario. Igual me voy a donde está la calificación de ordinario calificaciones, tomo la calificación correspondiente, la multiplico por el 0.3 y esto lo tengo aquí. Ya tengo esto. Simplemente cuido los decimales correspondientes, arrastro esta calificación, ¿sí? Obviamente les digo, hay que quitar los que ya pasaron en ordinario para no hacerlos, ponerlos todos, pero ahorita lo estoy haciendo para que vean cómo se hace el cálculo. Y después voy a generar números aleatorios, igual aleatorio punto entre, ¿sí? Y voy a poner ahora de 6 a 10, por ejemplo, y bueno, y ahí vamos a tener calificaciones de, bueno, 6 a 5, si no había probado. Okay, entonces ahí está. Y voy a copiar esto hacia abajo. Voy a tener ahí las calificaciones de ordinario, le pongo el número de decimales que necesito y simplemente copio y pego como valores. En este momento ya tengo entonces esta parte de la evaluación del título, y entonces pongo aquí calificación del título y aquí voy a poner igual a esto por 0.3 más por 0.7 y automáticamente corrijo los decimales y en este momento tengo la calificación del título. Ustedes se dan cuenta, es muy simple, es estar arrastrando y basta con que yo tenga la estructura básica que corresponde a esa estructura para que yo pueda dar seguimiento a asistencias, seguimiento a calificaciones, y esto nos facilita muchísimo el trabajo. Recomendación: seguir el ejercicio, desarrollar el ejercicio para que tengan la posibilidad de generar esta habilidad. Hasta aquí este video. Bien, les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo
en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.